Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Fado, buenos días. Hola, muy buenos días. Hola, Fadua, buenos días. Buenos Hola, días. buen día, ¿cómo están? Vamos a iniciar este webinar del día de hoy que está tremendamente interesante porque tenemos dos grandes invitadas. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Súper, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la conexión al día de hoy a este ciclo de webinar que estamos teniendo, iniciando en el mes de enero con la idea de poder dar a conocer los distintos programas que tenemos en el Instituto de Directores. Y el de hoy probablemente es nuestro programa ícono y que ha permitido también el crecimiento del Instituto de Directores por la relevancia que tiene y también por esta mirada de certificación internacional que se da desde el IOD en función de poder prepararse, certificarse internacionalmente y yo diría en este concepto que hemos puesto en esta pregunta como de cómo destacar como un director global desde Chile también y cómo este programa ayuda y colabora en eso. Quiero partir este encuentro y este webinar agradeciendo primero a Isabel Pinto, directora de empresas, Charter Director de nuestro programa. Isabel, bienvenida. Muchas gracias, Faba. Buenos días a todos. Y por otro lado nos acompaña también Carolina Cuevas, directora de empresas, alumni recién egresada de nuestro programa de certificación internacional. Carolina, bienvenida también, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Fadua. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación para poder conversar un poquito del programa. Buenísimo. Quiero dar un poco de contexto porque cuando hablamos del programa de certificación internacional, de lo que estamos hablando tiene que ver específicamente que hoy día el hablar de gobierno corporativo o de una gobernanza, esencialmente de lo que estamos hablando es de cómo logramos hacer sostenible y tener una perspectiva estratégica alineada con prácticas internacionales sobre lo que es específicamente el rol de ser el director. Y yo diría que hoy día en este entorno la necesidad no solamente de estar actualizado, por ejemplo, en temas regulatorios que están finalmente más vinculados a lo que acontece a nuestra realidad más local o de temas financieros son relevantes, sino también el poder entender una mirada estratégica y de liderazgo respecto de estos temas es fundamental para el rol del director. Y quizás en esa relevancia es que hoy día lo que nosotros queremos compartir con ustedes tiene que ver que para ser un director uno debiese trabajar como ciertas conductas o ciertos principios que están alocados para nosotros desde el Instituto de Directores de Londres, que es el IOD, que es quien aloja esta iniciativa y que finalmente nos permite poder realizar este programa de certificación. Y quisiéramos ir mostrándoles de alguna manera cómo la responsabilidad y el rol que tiene el director hoy día es fundamental para poder ser sostenible como compañía y generar este éxito organizacional y nos vamos a basar desde este código. Y el código establece que hay 6 principios claves que todo director debiese tener, que tiene que ver específicamente con esto de primero, de liderar con el ejemplo, la transparencia, la equidad, la integridad, la responsabilidad y el tema específico de negocio responsable. Estos 6 elementos claves marcan y dan finalmente cabida a este código y a estos principios claves para todos los directores de empresa. Y nos gustaría compartir con ustedes cuáles son estos principios y cómo estos finalmente son abordados desde también el propio programa. Desde ahí, el primer principio tiene que ver con la integridad y la responsabilidad. Y el módulo del rol del director en el directorio profundiza las responsabilidades legales y éticas de los directores, preparando a los participantes en poder tomar decisiones que prioricen el bienestar organizacional, ¿sí? Por otro lado, la transparencia en el módulo de finanzas para no financieros enseña a los directores a poder interpretar, a comunicar información financiera de manera clara y precisa, fortaleciendo la transparencia en la toma de decisiones y entendiendo cuál es el rol que también se tiene
desde el ser un director de una compañía. Por otro lado, los negocios responsables en el módulo de estrategia guía a los participantes en el diseño de estrategias que permitan poder equilibrar ese éxito financiero con responsabilidad social y ambiental, asegurando también el impacto positivo de manera sostenible. Por otro lado, liderar con el ejemplo tiene que ver específicamente con el módulo de liderazgo en el director, que desarrolla habilidades de liderazgo efectivo que permitan asegurar a los directores que entiendan cuál es el rol que tiene, por ejemplo, la cultura organizacional, la implementación de valores éticos y así permitir que toda la empresa pueda, de alguna otra manera, articular esta mirada de liderazgo. Y por otro lado, la equidad, que tiene que ver con cómo se incorpora en este programa herramientas para la gestión de equipos que sean diversos, promoviendo un ambiente que sea inclusivo y garantizando que las decisiones sean justas y estén obviamente libres de sesgo inconsciente. Desde ahí, ¿cómo es que de alguna manera este programa permite liderar y cómo estar preparado para liderar con estos 6 principios? Es lo que quizás para nosotros es muy relevante desde el Instituto de Directores en Chile y también en esta inspiración desde Londres nos interesa el poder seguir abordando. Contarles que el Instituto en Londres, bueno, fue fundado en 1903, y desde ahí ya cuenta con más de 43.000 miembros y 8.000 directores certificados a nivel internacional. Y nuestro país no está ajeno de esto. Ya tenemos y contamos con más de 250 directores altamente capacitados en materias de gobierno corporativo y con los más altos estándares internacionales y en materia regulatoria y de autorregulación para poder ser directores de empresas. ¿Cómo funciona este programa? Y por eso yo también presentaba a Isabel, que ya se encuentra en una etapa 3 del programa, que es el programa de ser un Charter Director. El primer programa, que es el programa de certificación de directores, que tiene 4 módulos que se realizan en Chile, es una formación que tiene un total de 10 días de formación continua, en donde cada módulo presenta un examen que se hace de manera online. La segunda etapa, una vez ya finalizada la etapa 1 de certificación, es un diploma en donde viajamos 3 días a Londres para también adicionalmente poder rendir un examen y quedar con el nivel de diploma. Y por último, el programa de Charter, que es la calificación que se logra tras una entrevista y una evaluación personal empresarial con Charter a nivel de Londres. Estos 3 ámbitos son lo que finalmente es como la carrera para ser un director a nivel internacional. Lo que vamos a ahondar hoy día tiene que ver cómo llegar a esta carrera y cómo uno puede ir viviendo este proceso de charter. Y el primer certificado internacional de director de empresa consta de estos 4 módulos. El primero es el rol del director, en donde específicamente vemos los roles, las responsabilidades legales de los directores de gobierno corporativo, el rol que tienen respecto del directorio. Revisamos también cuál es la mirada entre el rol del director y la diferencia que tiene y que se guía de alguna otra manera a la mirada con los ejecutivos. Por otro lado, tenemos el rol que tiene que ver específicamente con finanzas para no financieros, que de alguna manera lo que hace es poder entender cuáles son los ámbitos desde finanzas que deben ser abordados y trabajados desde el directorio. Tenemos el módulo 3, que es de estrategia, que nos permite tener una mirada de largo plazo de cómo es la dirección estratégica de una compañía, cuáles son la toma de decisiones que se tiene que hacer respecto del directorio y también la mirada desde marketing en la organización. Y por último, tenemos el rol de liderazgo, que nos permite revisar el rol fundamental del directorio en la determinación de los objetivos estratégicos y el cambio de cultura en la compañía. Estos 4 módulos son los que finalmente se acompañan a un examen que tengo que rendir una vez termino cada uno de estos módulos para poder quedar certificado internacionalmente. Los profesores son profesores que finalmente, además de una destacada docencia, también tienen una destacada experiencia en asesorar compañías, con una vaga experiencia en gobierno corporativo, también a nivel internacional, y que viajan a Chile para poder realizar este programa a lo largo del año. Y
En términos de característica y de modalidad, bueno, el programa se realiza 100% en Santiago, en nuestras oficinas. Ya contamos con fechas para este programa, de las cuales se las voy a compartir. El programa, si bien se dicta en inglés, contamos con traductores simultáneos y obviamente la aprobación de esto tiene que ver también con la rendición de esta evaluación que es finalmente de manera remota, que es un examen con alternativas que te permite ir preparándote con unos módulos que ya se encuentran cargados en la plataforma y de los cuales también hay una exigencia de un 75% de asistencia, de la cual UK en eso también es como intransable, ¿sí? ¿Cuáles son las fechas y el calendario? Nos quedan algunos cupos todavía para ambos grupos. Tenemos 2 grupos en los cuales ya tienen fecha. Partimos en mayo, 13, 14 de mayo con el módulo del rol. Junio 9, 10 y 11 con el módulo de finanzas, del 3 al 5 de septiembre el módulo de estrategia y finalizamos el liderazgo 4 y 5 de noviembre para el grupo 1 que finalmente se realiza en Chile. Grupo 2, fechas muy similares, 15 y 16 de mayo el grupo 2 con el módulo del rol, 12, 13 y 17 de junio, perdón, el módulo de finanzas. Después tenemos septiembre, que tenemos las clases también para el grupo de estrategia y en noviembre tenemos el módulo de liderazgo también para que puedan tomar y decidir cuál es la fecha que más les acomoda, ¿sí? Voy a dejar de compartir porque la idea ahora es poder darle el espacio a las invitadas para que ellas puedan finalmente conversar y contarnos un poquitito sobre su experiencia en cada una de las etapas de formación que vivieron. Y quizás preguntarle primero o partir por Isabel. Isabel, si tú nos pudieses contar cuál fue la principal ventaja de la certificación internacional frente al programa de formación de directores, si pudieses compartir con nosotros. Sí, gracias, Fagua. Bueno, qué lindo recordar los módulos, ¿ah? Me dio gusto. Yo, como hablabas, había hecho este curso, de hecho lo hicimos en pandemia, no sé si te acuerdas de eso. Así es. Bastante especial. A ver, yo te digo por qué elegí y luego la confirmación. Cuando tú tienes el IoT de Londres atrás, tienes al líder del área. Creo que la ventaja de tener profesores que están involucrados en directorios, o sea, en la realidad del día a día, y además con una fuerza de docencia tan importante, te pone a otro nivel. Primero, eso lo quiero destacar. Segundo, como ventaja, yo siempre sentí que esto de la comunidad de miembros del IoT era una fórmula como para el futuro también, en términos de uno va a querer mantenerse actualizado, uno va a querer conseguir llegar a las personas que necesitas en el trabajo diario. Uno está en un grupo, en una comunidad semejante, personas de diferentes mercados viviendo lo mismo que uno vive. Las experiencias se comparten, creo que esto de poder hacer comunidad es uno de los beneficios que yo vi más importantes y que hasta el día de hoy considero como un tesoro, la verdad, ¿no? Los grupos que se han formado. Y como tercer punto me parece que es el aprendizaje continuo, porque estar en el Instituto de Directores implica estar actualizado en forma permanente y tener todo a la mano si uno quisiera seguir reforzando algunos de los temas que sean de interés de cada uno. Así que ahí está para mí el valor máximo de por qué esta institución y no otra. Y desde ahí quizás, Caro, si tú pudieses compartir con nosotros cuál fue también tu mirada desde a qué te motivó como inscribirte en el programa de certificación internacional de directores y qué expectativas tenías al inicio. No sé si ya estabas en directorio, habías salido de tu posición quizás más ejecutiva, si nos puedes contar un poquitito. Gracias, Faba. Bueno, yo sí estaba en posiciones de directorio y mira, la verdad es que
hace algunos años, por lo menos 2 o 3, que le venía dando vueltas si lo hacía o no lo hacía, porque conocía directores que lo habían hecho. Bueno, finalmente eh, lo hice, mira, lo hice motivada y bueno, fueron parte, después lo ratifiqué, digamos. Una, me motivó el hecho de que fuera una, una formación y una certificación internacional. Creo que eso te da una mirada, una mirada global, una mirada un poco más grande, ¿no? Y eso me parecía que en sí mismo tiene un valor. Yo también soy de las que me declaro un poquitito aprendiz por la vida. Creo que uno no termina nunca de aprender. Yo he estado constantemente haciendo diferentes formaciones, siempre estoy como aprendiendo cosas nuevas porque me parece que es necesario, no solamente que a uno le guste, es necesario y además en el caso particular del rol de los directores, en Chile se ha ido profesionalizando cada vez más el rol de los directorios y la función del director, cosa que en otros países ya estaba, pero aquí ha ido avanzando, yo diría que en los últimos años, en la última década particularmente. eh, yo no tengo tantos años de experiencia en directores, pero cuando converso con gente que sí lleva muchos años, me dice, oye, Carolina, es que las dinámicas de los directorios hoy día son muy distintas a las dinámicas que eran antes. Bueno, y para eso hay que prepararse. ¿Mm? Entonces, creo que esas fueron las razones. Y también, como decía Isabel, esto de la comunidad, a veces el rol de director es un rol un poco solitario, porque, bueno, tienes que tomar decisiones, tienes responsabilidades relevantes que tienes que asumir y tener, yo no solamente en este programa, sino que pertenezco a otros grupos, digamos, o a otras comunidades donde uno puede conversar con directores y me parece que es súper interesante porque uno va aprendiendo día a día de casos complejos, bueno, obviamente que siempre manteniendo la confidencialidad de las cosas específicas que uno ve en una mesa de directorio, pero eso, y la experiencia de los profesores muy, muy interesante, con harto carrete, los profesores, harto carrete práctico, cero teórico. Tiene teoría detrás, tiene modelos, digamos, pero la conversación desde lo práctico, muy interesante. Y desde ahí, Isabel, ¿qué competencias, como por ejemplo específicas, se desarrollan en este programa, pensando como en la primera parte del programa de certificación de estos 4 módulos, qué aprendizaje pudiste ver respecto de competencias específicas que se desarrollaban para poder ser mejor director y enfrentar de alguna otra manera como este rol más empresarial, ¿no es cierto? Mira, lo que a mí más me sirvió, podría decirte en esta respuesta, yo creo que este pensamiento estratégico, a mí lo que más me sirvió es esto de que te instruyan y luego hagas la práctica. Entonces, ¿cómo pensar estratégicamente? Eso lo hemos escuchado muchas veces, pero aquí te enseñan un proceso, te enseñan foco, dónde tienes que mirar. Y ese proceso, básicamente, que no es una cosa aleatoria, sino que es algo que ya está estudiado y tiene éxito, es lo que uno puede implementar en el día a día. Entonces, eso es lo primero. Creo que en el proceso de toma de decisiones también hay momento de informarse y te enseñan a cómo informarte y cuáles son las áreas donde uno debería estar mirando, conseguir datos, análisis, pero llega un minuto en que eso tiene que pasar a tomar decisiones. Y también dentro de las decisiones, la posibilidad de no avanzar o de quedarse, eso también es una decisión. Pero es esa necesidad de ir dando pasos bajo procesos que están establecidos, a mí me sirvió muchísimo. Y lo último, cuando ya tienes tu estrategia y tomas tus decisiones, es que tú vives en una comunidad, te desarrollas en un grupo de personas, en una sociedad, en un mercado, en una industria. Y todo va a necesitar comunicación e influencia. Y también cómo haces eso desde tu centro, desde una forma transparente e integral.
Creo que eso es lo que yo saqué de este programa como, como base para mi trabajo diario. ¿Mm? Y en ese sentido, Carolina, ¿cómo sientes tú que ha cambiado como este enfoque que tienes respecto de la toma de decisiones dentro de un directorio después de participar en el programa de certificación? ¿Viste algún cambio respecto de cómo abordarlo y cómo implementarlo dentro de los directorios que participas? A ver, yo te diría que sí. O sea, si uno, así como bien en lo práctico, yo hoy día creo que hay varios temas que miro con mayor profundidad, aunque siempre he sido de las directoras que se lee el material previo a las sesiones y reviso las actas, etcétera, pero hay una mirada quizá un poco más aguda y como con la conciencia de este marco global, ¿no? Y yo diría que otra cosa también relevante es como la necesidad de un buen balance entre la revisión y el seguimiento de los resultados, más bien orientado al corto plazo, versus la mirada de futuro, la mirada de estrategia, que es un dilema clásico de los directorios. Uno escucha con cierta frecuencia directorios que de repente nos quejamos de que ocupamos tanto tiempo y que tanto tiempo en el corto plazo revisando los resultados y que con las cargas de nuevas regulaciones a veces también no ocupamos demasiado tiempo en eso y a veces quitándole tiempo a la estrategia. Y yo creo que eso también me ha ayudado no solamente a decir, oye, ahora vamos a hablar de estrategia, sino que cada decisión que estás tomando en el directorio, cada elemento que estás revisando, relacionarlo debidamente con la estrategia, con el propósito de la compañía, con los valores. Entonces es como el mindset con que tomas las decisiones que se va ajustando un poco. Y yo te agregaría otra cosa, Fadua, que es la mirada de riesgos. A mí me gustó mucho la mirada de riesgos que te presenta el programa como una parte esencial del negocio, porque hay veces que como que algunos tienden a mirar como que el negocio va por un lado y el riesgo va por otro, como que hay otro que se preocupa del riesgo. Y la verdad es que el riesgo como elemento consustancial, esencial del negocio y como responsabilidad del directorio también, la definición del apetito de riesgo, cómo vas y también, muy claro, porque el programa también es bien insistente en el valor del riesgo también, porque sin riesgo no hay negocio. Entonces, me parece que eso lo hace bien realista y te agudiza la mirada para tomar mejores decisiones. Y desde ahí, Isabel, como, ¿qué aprendizaje práctico quizás podrías compartir con quienes nos acompañan o qué estudios de casos, simulaciones se ofrecen a lo largo del programa y que pueda ayudar en el fondo a quienes toman este programa de poder aplicar como lo aprendido, que es como más propio del directorio, más allá de los temas como más teóricos, ¿no? Que también Carolina nos comentaba que, claro, existe un método y todo lo demás, pero bueno, ¿cómo esto se acompaña quizás con temas más prácticos? Si pudieses compartir algo que quizás en términos de simulación tuviese llamado la atención y que pueda ser interesante para compartir. A ver, la gracia de este programa justamente es la instrucción académica, pero después la realidad de los casos. Entonces, hay bastantes casos prácticos. Te enseñan casos que de repente uno hasta ha escuchado en las noticias, pero mirado desde adentro, con muchos datos, que Ujú. se trabajan en grupo. A mí me gustó mucho la posibilidad de preguntar harto y de tener estas conversaciones con diferentes puntos de vista. Los profesores, como te decía yo, son profesores que tienen mucha historia en directorios y te hablan de primera fuente. Con eso
la apertura de las preguntas y de la inquietud que tiene cada uno con estos casos prácticos creo que es lo más valioso. Los casos fueron casos que generalmente eran de crisis, de conflicto, de toma de decisiones, quizás con poca información. Ujú. Eso me parece que es algo que uno se puede enfrentar en el día a día. Y esa posibilidad de gestionar rápido bajo una base de integridad, de transparencia, siempre algo que tú en el día a día vas a tener como cimiento. Eso es lo que creo que los profesores fueron recalcando caso a caso, pero también dando esa oportunidad de gestionar preguntas y de aunar, digamos, diferentes conceptos en un mismo tema. Hay miradas muy diferentes de repente que yo creo que también te encuentras en los directorios. Personas que van a definir, o sea, definitivamente piensan diferente a ti. Y que eso hay que entenderlo como alimento para la conversación. Entonces, por ahí creo que fue lo más interesante, con casos reales de la vida, pero además con una mirada muy interna y muy de conocimiento de parte de los profesores. ¿Mm? ¿Y qué consejo, Caro, podrías darles tú a los profesionales que están considerando obtener esta certificación como para quizás poder ingresar a este camino de ser director o están pensando o ya forman parte de algún directorio? Bueno, yo como dije, soy fans del aprendizaje permanente, creo que es súper necesario. También es un aprendizaje, yo tuve muchos compañeros que no eran directores, que eran gerentes generales o que eran ejecutivos de primera línea, y para ellos también fue sin duda bien, bien útil y bien interesante todo lo que vimos, porque al final todo te va sirviendo. Claro, uno camino a ser director y otros no, o lo irán viendo en el camino. Yo creo que es un programa que vale la pena, que te permite, mira, por un lado, recordar algunas cosas que alguno vio en algún momento de su carrera, eh, pero verlo de una manera integral y con profesores que tienen harto carrete en el cuerpo, me parece que es súper, súper interesante. Permíteme destacar, a mí me gustó mucho la Yanavi, que nos hizo 2 módulos, pero también la Débora, que nos hizo el tema de finanzas, a pesar de que yo soy ingeniero comercial, pero me parece que la mirada que tiene ella de las finanzas y sobre todo de la contabilidad, que a veces la miramos como medio de lejos, es tan útil, tan llevada a la práctica, la relevancia de los criterios, de las decisiones, detrás de una mirada muy distinta de enfrentarte a unos estados financieros. Me parece que eso es un aprendizaje súper práctico, súper concreto y que te permite hacer mejor la pega de todas maneras. Es entretenido, se pasa bien, conoce gente distinta, se estudia en grupo, bueno, el que quiere, obviamente, es libre, tiene libertad, tú puedes, para los módulos presenciales no, pero para dar los exámenes sí, hay que estudiar, tengo que decirlo, hay que estudiar porque bueno, te examinan respecto de lo que aprendiste de la materia y los casos son súper interesantes. Yo vi casos, bueno, con Isabel me imagino que veo los mismos casos muy, muy interesantes, internacionales, eh, que son, que son de tremendos aprendizajes. Buenísimo. Isabel, por tu parte, con qué aprendizaje o por qué tomar el programa de certificación? Mira, a ver, yo creo que todos nos tenemos que continuar instruyendo siempre. En eso sí que reconozco que soy fan de estar actualizada. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que recordar como directores y que tenemos que saber anticiparnos en las decisiones y tenemos que tener esa mirada como de altura, ¿cierto? Para eso tenemos que estar eh,
ya con una base, al menos académica, de las opciones y cómo llevar los procesos adelante. Creo que esa es la mirada completa que dan estos 4 módulos. Es cómo hacer las cosas. Luego, los casos te llevan a la práctica y es cómo esa misma instrucción se aplica con el análisis posterior, que creo que es de mucha retroalimentación, cosas que fueron bien hechas y cosas que, por supuesto, uno se equivoca también. Y anticiparse. Creo que eso es el corazón de todo este aprendizaje. ¿Cómo voy a conseguir la información? ¿Dónde voy a conseguir la información? ¿Cómo voy a evaluar mis opciones? ¿Y dónde cuáles van a ser mis decisiones? ¿Cómo las voy a implementar? ¿Cómo las voy a dar a seguimiento? Desde todas las miradas, con una mesa en un directorio que probablemente va a tener tanta diversidad como la queramos, ¿cierto? Y eso es lo que vemos ahí entre el grupo y los estudios. No es algo que sale simple. Como decía Carolina, hay que estudiar, pero súper reconfortante llevarlo a la práctica. Aprender y llevamos a práctica. Aprender y llevamos a práctica. Y los profesores abiertísimos a responder todas las inquietudes. Es muy interactivo, uno puede llegar con un problema propio. eh, y siempre vamos a tener ese espacio para poder consultar. Así que bueno, eso es básicamente, es anticiparse y lograr tener la base como director, ese pensamiento estratégico desde una mirada integral del rol. Bueno, quiero agradecer que nos hayan acompañado, que hayan compartido con nosotros la experiencia de ustedes del programa de certificación y dejamos invitados a todos quienes quieran sumarse este 2025 al programa, que lo puedan hacer. Es un programa realmente maravilloso en términos de aprendizaje. Muchas gracias por habernos acompañado en esta media hora de la mañana y bueno, que tengan una buena semana. Muchas gracias. Gracias, Fadua. Un Que estén abrazo. muy Que pasen bien. Muchas bien. gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, buenos días a todos. Chao, chao. Gracias a todos, chao, Muchas gracias a todos. que estén bien. Chao.